Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luciano García. Hace una semana debería haber estado transmitiendo vía online mi exposición en el Congreso de Historia. Por diversas razones no pude hacerlo, así que hoy voy a compartirles con todos ustedes, con aquellos que están interesados, un trabajo que presenté y que se llama Más de dos historias, preguntas sin respuestas. Este trabajo es una autocrítica a mi exposición durante más de 20 años en el Congreso. Tuve mi primera participación durante el primer Congreso allá a finales de los 90 y desde entonces uno va aprendiendo, uno va tomando nota, va interiorizándose de otras cosas, de otros conocimientos que uno va asimilando y en paralelo va preguntándose si está bien o está mal lo que uno va expresando, lo que uno va descubriendo, lo que uno va analizando, lo que uno va, a lo que uno va dándole forma. Como les digo, yo empecé a fines de los 90, empecé primero leyendo libros que tenían que ver con el ejército, libros editados por la Biblioteca del Suboficial, por la Biblioteca del Oficial, algunos libros que tienen que ver con la historia netamente militar. Con el tiempo fui expandiéndome un poco más en el conocimiento y en el último congreso, en el del 2018, presenté un trabajo que tenía que ver con el crecimiento urbano de Junín. Entonces, cuando llegué al 2018, me hice esta pregunta. ¿Siempre que uno enseña historia va a llevar la historia por una misma línea? ¿Siempre uno va a enseñar lo que hay que enseñar o existe otra historia que hay que descubrir? ¿Existe otra historia que uno tiene que investigar y poner sobre la mesa? Aquí me anoté algunos puntos. Aquí comento, cuando estaba en plena adolescencia empecé a leer sobre la historia regional, es allí donde conocí la historia de Junín. Yo en Junín vivo desde fines del año 86. Me crié prácticamente durante toda mi adolescencia en Junín. Hoy ya tengo 45 años y vengo cada día descubriendo algo nuevo. Entonces, llega un momento donde me pregunto, ¿qué es enseñar? Allá por el año 98, 99, justamente con el primer congreso, había empezado la carrera de profesorado de enseñanza primaria. Allí se nos enseñó la teoría del aprendizaje conductista y la del aprendizaje constructivista. Entonces llega un momento donde me pregunto, me acuerdo bien, en una exposición, en un examen final, me pregunté, ¿cómo doy el examen? ¿Lo doy con el pensamiento conductista o lo doy como un constructivista? Porque se supone que, de acuerdo al constructivismo, yo debo tener las herramientas para poder ir armando ese conocimiento que tengo allí delante mío, ir dándole forma y que mi conocimiento sea cada vez más amplio. Nosotros estamos acostumbrados a tratar la historia de acuerdo a situaciones y a fechas en particular y personajes en particular, pero la historia entiendo que es mucho más amplia, la historia es más compleja. En la historia de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, de cualquier comunidad pequeña, no todo pasa por el personaje principal de la ciudad, no todo pasa por el edificio principal, no todo pasa por una fecha en particular. Existen un montón de situaciones en torno al pueblo, en torno a la comunidad, que hacen que su historia sea más rica de lo que uno mira normalmente. Recuerdo que me tocó dar un examen de filosofía y planteé lo siguiente. Durante mucho tiempo nos enseñaron de que Rosas era unitario. Nos enseñaron de que Sarmiento quería poblar la Patagonia. Nos enseñaron de que Roca llevó adelante la campaña al desierto. Nos enseñaron de que Argentina llegó a ser una potencia a principios del siglo XX. Y llegamos a la época del proceso donde nos enseñaron que el ejército, las Fuerzas Armadas llevaron adelante el exterminio sistemático de aquellos que se oponían al pensamiento militar. Pero en ningún momento se plantea de que durante ese proceso hubo otras visiones, hubo otros pensamientos, otras ideas que tenían que ver también con la eliminación, con el exterminio de aquellos que también se oponían a un pensamiento en particular. Entonces llegó el momento
donde le digo a mis profesores, hoy entiendo que Rosas era federal, entiendo que el pensamiento de Sarmiento no era simplemente poblar la Patagonia ni llevar las escuelas a la Patagonia. Hoy entiendo de que Roca no llevó adelante una campaña al desierto, sino que Roca solamente llevó adelante el cumplimiento de una ley anterior al año 79. Roca era ministro de guerra. Entiendo que Argentina sí fue una potencia, pero en algún momento ese quiebre, ese crecimiento que tuvo el país, se fracturó. En algún momento eso que habíamos logrado se fracturó, década del 30, Argentina se estanca y llegamos al proceso. Y le digo a mi profesor, nosotros como historiadores, en ese momento estaba estudiando para profesor, le digo, nosotros como profesores, es mi obligación, si yo quiero que el alumno sea una persona de mente abierta, una persona con un pensamiento libre, que pueda armar sus propias ideas, que pueda desarrollar su propio conocimiento, tengo que hacerle entender al alumno, tengo que hacerle saber que en Argentina existieron fuerzas armadas aliadas a un gobierno de turno y existieron fuerzas terroristas de izquierda y existió una población que fue la que sufrió las consecuencias de la lucha entre los dos extremos. Y eso, desgraciadamente, en las escuelas, hoy no se enseña. En las escuelas se dicta una sola historia. Nosotros hablamos del 25 de mayo, hablamos de la Revolución de Mayo, hablamos del 9 de julio, pero siempre nos enfocamos en una fecha y nos olvidamos del contexto, nos olvidamos de qué sucedía en Europa y nos olvidamos de qué sucedía en el interior del Río de la Plata, en el interior del virreinato. Y cuando ya venimos a nuestra región, llegamos al 1879 con la campaña al desierto, con la campaña militar del Río Negro. Llegamos a esa fecha y se plantea, y en las escuelas se plantea hoy día, el genocidio llevado adelante por Roca. Y uno debería preguntarse, primero, no era un desierto. Estamos acostumbrados a utilizar el término campaña al desierto y era una campaña militar al Río Negro. Era la campaña de avance de las fronteras. Pero muy pocos se toman el tiempo de analizar el contexto internacional. Recordemos que en ese momento Chile entra en guerra con Perú por el Pacífico. Entonces todas las fuerzas armadas chilenas son movilizadas al norte del territorio chileno, lo que le da vía libre al ejército argentino para que pueda avanzar. Y a esto sumémosle de que el ejército no avanzaba solo con fuerzas militares. En el ejército también había hombres, mujeres, había niños, había poblaciones que venían a ocupar la tierra. Y entre todos ellos no solamente venía gente del Río de la Plata, gente del norte, gente de Córdoba, de Santa Fe, también venían indígenas que se habían enlistado en las filas del ejército. Vemos en fotografías a gentes de la familia del cacique Linares, muy emparentados con el cacique Sayhueque de nuestra región. Entonces, me surge esta pregunta: ¿qué enseñanza estamos dando? Yo como historiador, como padre, si hubiera sido profesor, no sé qué hubiera sucedido, porque seguramente hubiera tenido alguna crítica, algún cuestionamiento, pero yo hoy me pregunto con el tiempo, ¿qué aporté del conocimiento de la historia de mi ciudad, para las generaciones que vienen? Les digo, al principio, en el primer congreso presenté un trabajo sobre el origen, sobre la fundación de Junín. Allí, sin querer, me enfoqué solo en el ejército. Después, en el congreso siguiente, presenté un trabajo sobre la ocupación de límites, sobre cómo las tropas chilenas intervenían en nuestra zona. Me fui ampliando un poco más. Pero en el último congreso decidí presentar sobre el crecimiento urbano de Junín, un crecimiento que se da de acuerdo al crecimiento poblacional, de acuerdo a la actividad política, a la actividad industrial, un crecimiento que se da en un contexto en particular, en un momento en particular. Llego entonces a preguntarme qué es educar.
Y me fui a un texto que se simplifica: educar es brindar herramientas para alcanzar el conocimiento y el pleno desarrollo en la sociedad. Deberíamos revisar, padres y docentes, cuáles son las herramientas con las que contamos. Haciendo hincapié en el conocimiento, siempre en la relación de la historia, considero que se debería instar al aprendizaje significativo. En esto quiero quedarme. El aprendizaje significativo tiene que ver con que no importa si es un niño, es un adulto, aquel que quiera aprender de la historia, lo que tiene que aprender tiene que ser un conocimiento que se convierta en aprendizaje significativo. Tiene que haber un proceso de transformación del mensaje que le estoy dando y de lo que él adquiere para su conocimiento. Por lo general, el conocimiento, la enseñanza, se da de forma arbitraria. Hace pocos años empezó el reconocimiento de los veteranos de guerra de Malvinas, pero durante mucho tiempo se cuestionó al gobierno de ese momento, un gobierno de facto, por haber mandado soldados a una guerra sin sentido. Entonces la mirada estuvo puesta en la actitud del gobierno militar, y recién hace poco tiempo, hace pocos años, se empezó a poner la mirada en la actitud, en el valor de aquellos hombres y mujeres que fueron a las islas a defender esa tierra que consideramos que es nuestra. Entonces, volviendo, en estos congresos, este es el congreso número 11, he visto muchas publicaciones, me acuerdo muchas exposiciones muy interesantes. Me acuerdo que de muchas he tomado nota, hay muchas que me han servido, pero yo quiero preguntarme hacia mí mismo, es una autocrítica. ¿Qué aprendizaje estoy dando? ¿Qué enseñanza? ¿Qué estoy dejando? ¿Sabe que en Junín contamos con un museo histórico, un museo y archivo histórico, que se mantiene en pie por la voluntad del personal del museo? Contamos con un museo arqueológico cuya propiedad está, el museo, los materiales, los recursos que tiene pertenecen a la iglesia. Hay un museo privado y después no hay nada más. Tenemos en el ejército una sala histórica, pero nuestra entrada, nuestro acceso está limitado. Entonces, uno va al museo histórico y encuentra herramientas, encuentra material, encuentra con qué aprender, con qué tomar noción, encuentra con qué conectarse con el pasado. Ahora, yo le comento que cuando el museo se inauguró, la gente que fue eran todos mayores de edad. No había personal de las escuelas, no había adolescentes, no había niños, no había gente interesada. Mucha gente fue porque era un acto político, literalmente, donde se inauguraba un museo que tiene años en movimiento, pero que nunca se le había dado el valor que tiene hoy día. Entonces, hoy concebimos, la sociedad concibe el museo como un lugar donde se van a guardar las cosas viejas. Por eso es que quien va al museo por lo general son las personas mayores. Las escuelas deberían visitar el museo, las escuelas deberían acercarse al museo no para ver el objeto en sí, sino para tener un contacto con la historia. Durante un tiempo estuve como responsable en el Museo Arqueológico y algo que le pregunté a una arqueóloga que nos visitaba, le dije: nosotros necesitamos, más allá del conocimiento de lo que es una punta de flecha, de lo que es un resto de vasija, yo necesito saber, como coordinador del museo, como guía del museo, o simplemente como historiador, yo necesito saber cómo el indígena llegó a trabajar ese trozo de piedra y concluir en una punta de flecha. Porque yo puedo mirar el objeto a través de la vitrina y saber que es una punta de flecha, pero no tengo noción del proceso, no tengo la menor idea de la logística. No tenemos la menor idea de cómo se llegó a construir un toldo.
En Junín no tenemos idea de cómo se levantaron las primeras construcciones. Pensemos que hace 100 años, hace 140 años que va a cumplir Junín ahora en 2023. Antes llovía más, nevaba más, hacía más frío. No tenemos conocimiento de cómo era la arquitectura. Uno mira fotografías, ve una fotografía de la Escuela 7 a principios del siglo, veo un edificio con techo a dos aguas, pero no conozco su arquitectura. No conozco sus vigas, no conozco cómo se mantenía en pie, no conozco cómo era el ladrillo trabado, no conocemos el interior. Entonces a mí personalmente una foto no me basta, yo quiero saber qué hay más allá. En el Museo Mapuche tenía esta discusión constante con la arqueóloga que venía. Hace un tiempo tuvimos la visita de un arqueólogo en un museo también. En Junín hacía pocas semanas se habían encontrado restos óseos en un barrio y entre los restos óseos se encontraron restos de cerámica. Lo primero que se dijo es de los pueblos originarios. Y lo primero que se dijo es mapuche. Ahora yo me pregunto, ¿por qué decimos que es originario y que es mapuche? ¿De dónde sacamos esa afirmación? Si uno va a Chile, al sur de Chile, hay un yacimiento que es Monte Verde, tiene restos humanos de hace casi 20.000 años. En nuestra región, entre Junín y San Martín de los Andes, se encontraron restos humanos de hace casi 10.000 años. Ahora, esos son pueblos originarios, pero no necesariamente mapuches. Entonces, en las escuelas nos enseñan que el originario es el mapuche y nos olvidamos que antes del mapuche hubo otro pueblo y antes de ese hubo otro y otro y otro. Entonces, nos quedamos con lo que nos han enseñado, limitamos ese aprendizaje significativo, nos volvemos arbitrarios y nos encasillamos en que la historia empieza acá y termina allá. En las escuelas lo he visto de parte de mis hijos, lo he visto mientras cursaba para docente, lo he visto mientras hice el secundario. La historia se da como materia, cuando la historia hoy día debería ser un contenido transversal, porque de una misma historia uno puede tocar temas contundentes como lo que es las creencias, podemos tocar lo que es la biología, las ciencias naturales desde un sitio histórico, podemos tocar lo que es geografía, podemos tocar la cosmovisión del pueblo, podemos tocar lo que es el clima, podemos tocar lo que es la lengua y la literatura, podemos tocar todo lo que son las matemáticas. La historia como contenido transversal debería ser aplicado en cada escuela, en cada colegio de nuestra provincia. Somos una provincia con mucho contenido histórico y aún más con contenido prehistórico. Entonces nos limitamos y nos limitamos. ¿Qué recursos tenemos como puerta de acceso a la investigación? Me pregunto acá. Le mencionaba que trabajé en el Museo Arqueológico, ahora estoy buscando trabajar en el Museo Histórico, porque la intención es que eso no se convierta en un simple museo, que no sea un reservorio de antigüedad, sino que sea un lugar donde uno al cruzar la puerta pueda encontrarse con el ayer. Uno pueda encontrarse con otro mundo. En Junín tiene como fuentes de conocimiento, tenemos la municipalidad, la iglesia tiene su propia historia, el colegio Ceferino, antiguo colegio Don Bosco, tiene su propia historia, el colegio María Auxiliadora tiene su propia historia, la escuela número 7 tiene su propia historia. Y pensemos que en cada escuela, en cada aula, en cada rincón de las escuelas, puede existir la historia de algún personaje que marcó o definió un rumbo de nuestra ciudad. Los barrios tienen su historia. Aquí hace 4 o 5 años empezó a celebrarse el aniversario de un barrio porque se encontró información, pero no tenemos nada más. Entonces nos quedamos nuevamente en la historia allí limitada. Nos quedamos en la historia, es lo que me enseñaron y listo, no hay más para buscar y siempre hay algo más
para buscar. Personalmente siempre digo, soy un historiador, pero si me analizo, podría decir, no soy un historiador, soy un investigador que, como dicen por ahí, siempre le busca la quinta pata al gato porque siempre hay algo más para encontrar en lo que hace a la historia. Algo interesante, uno mira un plano de Junín, el primer plano de Junín, ahí salen las manzanas detalladas y nos figura una plaza que tiene 2 manzanas. Yo me pregunto, ¿dónde está la otra manzana cuando la plaza actual tiene una sola? ¿Qué sucedió con esa otra tierra? Y podemos ver el plano y mirarlo y mirarlo. Y es una respuesta que hay que responder en algún momento. Es una pregunta que hay que responder en algún momento. Durante mucho tiempo en Junín yo utilicé de manera errónea la fotografía de un fuerte que no era Junín, convencido de que era Junín. De hecho, en uno de los libros de Raone, Fortines del Desierto, cuando se habla de Junín de los Andes, se pone una fotografía de Junín. Y eso pertenece al Fortín Paso de los Indios. Muchos nos quedamos con lo que nos muestran. Uno mira una fotografía y lo primero que hace es decir, sí, es la ciudad, pero ¿cómo sé que es la ciudad? Junín necesita, creo que en muchas localidades debe pasar, necesitamos provocar que el conocimiento de la historia sea transformador. Porque si no aprendemos de nuestra historia, estamos condenados a repetir los errores que ya repitieron otros, los errores que ya cometieron otros. Si yo no reviso qué se hizo en el pasado, voy a volver a errar. Y tenemos, como dije hace un momento, una historia tan rica. Tenemos una historia de idas y vueltas. Tenemos una historia de pioneros, de hombres y mujeres que hicieron crecer, que decidieron un día llegar a esta tierra y plantarse. Hoy uno entra a Junín y creo que pasa en todas las localidades de la Patagonia. Cuando uno viene de afuera, yo soy cordobés, vengo de la ciudad, pero tenía 9 años cuando vine de la ciudad. Tenía 9 años cuando llegué a Neuquén y era el momento donde se estaba haciendo la Ruta Nacional 40. Tardamos 6 horas de Neuquén, 6 horas de Zapala a Junín. Entre las máquinas y la tierra y el viento, llegamos de noche a Junín. Y cuando al día siguiente abrimos los ojos y miramos hacia afuera, estábamos en otro mundo completamente diferente. Pero he podido ver en casi 30 años el crecimiento que hubo. Antes no había teléfonos, no había televisión, no había semáforos, no había autos, no había esto, no había aquello, y cuando menos nos descuidamos, ese pasado se volvió historia. Cuando uno menos se descuida, aquello que nosotros creímos que era el paraíso se fue transformando. Hoy Junín sigue siendo un paraíso, pero se ha transformado. Tenemos una hermosa plaza. Pocos conocen el origen de la plaza. Tenemos una hermosa costa en el Chimehuín. Pocos saben que el año que viene se cumplen 240 años de la primera vez que se navegó el Chimehuín por parte de un español. Pocos tienen en cuenta que el año que viene se cumplen 140 años de la fundación de Junín. Pocos saben que no solamente fue el sargento Vidal quien decidió levantar Junín de los Andes, levantar ese fuerte, sino que también estuvo el coronel Moritán. Pocos saben que junto con ellos venían Juan Iturra. Pocos saben que con el tiempo llegaron las misiones salesianas. Pocos toman noción de que en Junín tuvimos uno de los primeros actos de corrupción política, cuando se habían mandado a pedir fondos para levantar, para remodelar la escuela. Y cuando el gobernador del territorio decidió acercarse, se enteró que no había sucedido nada, que los fondos habían sido destinados para otro lado, que los fondos habían sido utilizados en algo que no tenía nada que ver. Pocos tienen conocimiento de que fue un vecino que decidió traer la luz a Junín. Entonces tenemos tanto, uno mira las noticias de lo que está sucediendo
En estos días en el sur de Río Negro, allí en el límite con la provincia de Neuquén, cuando se habla del mapuche y el mapuche y el mapuche, y nosotros, Junín está enclavado en un punto en particular en la provincia donde hay el mayor número de comunidades mapuches, y Junín, no hay juninense que no tenga relación con un mapuche. Ahora, que esa persona sea mapuche no la hace diferente a mí, ni tampoco la convierte en originario, como a mí tampoco me convierte en originario por ser García de un territorio en España. Estamos aquí y punto. Necesitamos rescatar, necesitamos volvernos a zambullir en los libros, en las fotografías, en las tradiciones orales. Necesitamos meternos de lleno en la historia para poder rescatar aquello que se está perdiendo. Cuando yo recién comencé, tendría 17, 18 años. Y me acuerdo que visité a las personas más ancianas de Junín. Visité el cementerio tomando notas de fechas en las que había fallecido mucha gente. Y uno así se va llenando del conocimiento, pero uno nunca está completo. Uno nunca alcanza la plenitud de ese conocimiento porque siempre hay algo nuevo para descubrir. Recuerdo un pasaje, una frase que me enseñaron en el profesorado de Ausubel. Dice: la práctica. La educación es el puente entre la teoría y la práctica. Yo puedo plantearles las historias de un punto. Yo puedo decirles la historia es esto, pero esa es la teoría. Si yo voy a la práctica, si me pongo en contexto, si me pongo a analizar todos los por qué, los para qué y los cuándo de las situaciones, posiblemente mi teoría, mi postura, esté errada. O posiblemente sea incompleta. Pero no tengo que quedarme solamente con la teoría. No tengo que quedarme solo con aquello que me enseñaron. No tengo que quedarme solo con aquello de que Roca vino a matar indígenas. No, Roca no vino a matar indígenas. El general Roca no se levantó un día y dijo: vamos a acabar con los indígenas. No, el general Roca obedeció una orden de Avellaneda de llevar adelante el cumplimiento de una ley, que era la ley de avance de las fronteras. Después hubo un montón de situaciones que llevaron a que el ejército siguiera avanzando y avanzando y avanzando. Ahora, si el ejército no hubiera avanzado en ese momento, hoy, ¿a quién pertenecería este espacio de tierra? ¿Alguien podría decir: ¿hacía falta tanta muerte? Seguramente que no hacía falta tanta muerte. Ahora, hay algo que se repite en la historia de la humanidad. No hay nación que no haya sido formada, que no haya sido levantada sobre guerras. Todas las naciones, durante 5.000 años de historia, hubo imperio tras imperio, tras imperio, tras imperio, y hoy llegamos a lo que somos. Los imperios se van absorbiendo, las naciones se van absorbiendo, se van transformando. Hoy Argentina no es lo mismo que hace 100 años atrás. Esta región de Sudamérica no es lo mismo que hace 500 años atrás. No es lo mismo que hace 1000. No es lo mismo que hace 10.000. Le dije hace un momento, en la zona se han encontrado restos humanos de hace 10.000 años. Hace un tiempo se encontró en San Martín de los Andes un entierro de una mujer. Dijeron: es mapuche, tiene 900 años. ¿Por qué sería mapuche? ¿Solo porque está en un territorio que el mapuche considera propio? Entonces, aquellos que están en Monteverde, del lado chileno, ¿también serían mapuches? Entonces, el hombre de Neandertal sería alemán. Los australopithecus serían todos africanos. Entonces, vuelvo a lo siguiente. Es una autocrítica. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Cómo debo seguir para adelante? ¿De qué me sirve enseñar una historia al límite? Decir: hasta acá llegamos. ¿De qué me sirve decir Junín se fundó el 15 de febrero de 1883 porque hacía falta fundarlo sin tener un fundamento?
Porque si era por fundarse, podría haber fundado en cualquier momento y en cualquier lugar, pero ¿por qué se fundó acá? ¿Por qué se eligió este lugar? Se habla de Junín, que el nombre Junín viene de Junins, algunos dicen, y que el nombre original del territorio de esta zona era Cuncunilleu, que es un término aymara, y aymara es la lengua del Inca. Y si uno hace una comparación entre muchos términos mapuches y muchos términos de los que se usaban en el Imperio Inca, se pregunta, ¿cómo es posible que haya palabras tan parecidas? Entonces, es tiempo, creo, de plantearnos y decir, ¿seguimos enseñando la historia como venimos haciéndolo? ¿Seguimos contando la historia o es tiempo de entregar las herramientas para que alguien empiece a escudriñar y empiece a analizar en profundidad el porqué de las cosas? La historia no es una, hay muchas historias sobre un punto en particular. Hay muchas historias sobre situaciones en particular. Si yo le cuento la familia de mi esposa, mis suegros, si uno mira su árbol genealógico, llego a San Ignacio, en tiempos del cacique Namuncurá. Entonces, podría decir, ¿están emparentados o no? Tengo que buscarlo. Si busco familias, por aquí vamos a encontrar familias que tienen genealogías mucho más profundas. Si uno va a la familia Sayhueque de Atreuco, están emparentados con los Linares del sur de Buenos Aires. Están emparentados con los Sayhueque del lago Rosario en Chubut. Hay personas, hay situaciones particulares que son disparadores para estudiar nuestra historia. En Junín tenemos fotografías de la primera comisaría, tenemos fotografías de la primera sala velatoria, de la primera escuela. Hay información sobre un aeródromo, ni siquiera el ejército sabe sobre ese aeródromo. Entonces, la historia, concluyo con esto, es como una gran pileta donde hay un montón de historias en el fondo escritas en pequeños trozos de papel. Si yo quiero conocerla, me tengo que meter a esa pileta y tengo que empezar a unir papelito por papelito hasta encontrar la correlación entre un punto y el otro. La historia no es abstracta, nosotros hoy estamos haciendo historia, el político no se da cuenta que también está haciendo historia. Nosotros hacemos historia a cada paso, con cada situación, con cada exposición que tenemos. Hoy en día, cada vez que publicamos algo en las redes, ya estamos haciendo historia porque alguien ya lo está recibiendo, ya lo está tomando. Y puede ser algo que esté edificando o no, pero ya estamos haciendo historia. Aquellos que estamos involucrados en la investigación, ya estamos haciendo historia. Usted que está pendiente de qué se va a decir, ya está haciendo historia. Yo lo invito a que se pregunte, se analice. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy brindando un conocimiento constructivista? ¿Estoy llevándolo por el lado del conductismo? ¿Estoy siendo arbitrario? ¿O estoy apostando al libre pensamiento? Y cuando hablo de libre pensamiento, hablo de, estoy apostando a que aquel que tiene otra postura me la plantee y yo respetarla. Y que entre los dos, los tres o los que seamos podamos llegar a una visión más profunda y quizás más compleja de una situación en particular. 4 ojos ven más que 2. Si entre todos los historiadores pudiéramos buscarle la vuelta, encontrarle un sentido a una situación. Es algo difícil, es algo utópico lo que estoy planteando, pero 2 o 3 historiadores en un pueblo que se decidan a investigar un hecho, una fecha, a una persona en particular, van a tener una visión completamente distinta que si lo hiciera uno solo. Porque uno lo va a ver de una forma y los otros de otra. Yo lo invito a que se pregunte cómo está llevando adelante su exposición de la historia, cómo la está haciendo conocida, cómo la está contando.
porque lo que nosotros digamos va a servir para edificación o no de aquellos que nos escuchen. Muchas gracias. Aquí les voy a dejar el link con el PDF que mandé para la exposición del Congreso. Muchas gracias.